Muy buenas noches, querido colaborador. Muy buenas noches, querido papito, mamita, estudiante de nuestro colegio Jack Wolfart. Son tiempos que estamos en casa, en familia. No son tiempos sencillos porque tenemos que quedarnos en casa, pero es parte de la indicación que nuestras autoridades nos han dado. Así que tenemos que quedarnos en casa, tenemos que cuidar a nuestra familia. Así que si bien es cierto, a veces eso no puede ser necesariamente tan divertido, pero siempre a veces las dificultades se vuelven en una hermosa oportunidad que podemos sacarle provecho. Y creo que una de esas oportunidades es justamente pasar tiempo en familia, pasar tiempo con nuestros padres, pasar tiempo con nuestros hermanos y tener estos tiempos justamente que es Semana Santa, donde recordamos la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cuán importante es sentarse en familia y poder reflexionar, y sobre todo en estos tiempos, Y quiero compartirte un tema que hemos titulado Camino hacia la cruz. Camino hacia la cruz. Y quiero dar lectura a la palabra del Señor, pero antes permítame hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo. Señor, habla a nuestras vidas a través de tu palabra que cambia el corazón, tu palabra que nos muestra tu voluntad. Señor, guíanos, enséñanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Va a decir el texto en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy a ese lugar y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. No sé cuántos de ustedes han llegado a ver esta película que ya tiene varios años, que se llama La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. La intención de Mel Gibson era mostrar de manera lo más literal posible esas últimas horas que Jesús estuvo desde el huerto de Getsemaní hasta llegar a la cruz. Y es interesante porque esta película tuvo muchas críticas. Muchos la criticaron por ser cruda, por ser hasta sangrienta. Mucha gente a veces salía del cine muy angustiada por las imágenes que veía. Pero cuando uno se pone a pensar en esta película, yo recuerdo cuando vi esta película, de verdad que algo aquí en mi corazón me dolía al tomar mayor conciencia de lo que implicó el sacrificio en la cruz de nuestro Señor y Salvador. Cuando uno se pone a pensar lo crudo que fue esta película,
Pero cuando uno va a las Escrituras y comienza a estudiar la palabra de Dios, realmente uno descubre que Mel Gibson se quedó corto. Porque lo que nuestro Señor Jesús pasó, pues va más allá. Esa película no refleja todo lo que nuestro Señor tuvo que pasar durante ese tiempo, durante ese proceso. Y cuando uno lee este texto, cuando Jesús está en aquel huerto, dice que Él comienza a entristecerse y a angustiarse, y uno se pregunta, ¿cuál era la causa? ¿Por qué Él comienza a entristecerse? ¿Por qué Él comienza a angustiarse? Bueno, yo hallé algunas cosas, y una tiene que ver con el pueblo. Jesús estaba muy triste por el pueblo. La Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no quisieron saber nada de Él, lo rechazaron. Tanto así que un día Jesús subió a un monte y pudo ver toda la ciudad y lloró por Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntarte de la misma forma como una gallinita junta sus polluelos? Pero no has querido, La rebelión de su pueblo le causaba tristeza. Y no solamente eso, le causaba tristeza la traición de Judas. Judas iba a traicionar al Señor. El rey David escribió en un salmo haciendo referencia a Judas: el amigo en quien yo confiaba levantó su calcañar sobre mí. Esta traición causó profundo dolor al Señor. El Señor lavó los pies de Judas, estuvo con él durante todo ese tiempo. Era alguien de confianza, manejaba el dinero, pero ahora lo estaba vendiendo por 30 monedas de plata, lo que valía un esclavo. Y no solamente eso, estaba triste por la actitud de sus discípulos. Sus discípulos estaban indiferentes. En el momento donde Jesús más los necesitaba, ellos estaban durmiendo. Jesús le va a decir: ¿no han podido velar conmigo una hora? Los discípulos fueron indiferentes, y a veces nos puede pasar. Podemos ser indiferentes con nuestro Señor. El Señor estaba triste, y no solamente por sus discípulos, sino aún por la actitud de Pedro. La autosuficiencia: Señor, yo voy a morir, estos son unos cobardes, yo no soy cobarde, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro, ¿me vas a negar? Tú has sido pedido para ser zarandeado. Y Pedro negó al Señor. Le causó tristeza. Y no solamente eso, también el hecho de que él iba a tener que llevar sobre sí todo el peso del pecado de todo el mundo. Es como que yo vaya ahorita a una cárcel y comience a preguntarle a cada preso uno por uno, sus delitos, y comience a hacer una lista: asesinato, violación, corrupción, robo, sicariato, etcétera, y toda una lista larga, y que toda esa lista yo la tenga que poner sobre Jesús. Es algo así, pero el pecado de todos, de todo el mundo sobre sí. La Biblia dice que Él no cometió pecado, Él era puro, Él no había pecado en Él, pero sin embargo Él iba a pagar el pecado de todos. Él lo iba a llevar sobre sí. Eso le causaba tristeza, porque eso implicaba una separación con su Padre. Eso implicaba que Dios es santo y Dios no puede ver el pecado. Pero en ese momento Jesús estaba siendo pecado por nosotros. Esa separación con el Padre le causaba tristeza. Y creo que es la razón más importante. También le causaba tristeza las cosas crueles que Él iba a recibir. Porque la cruz era una tortura. Había sido diseñada para causar el mayor dolor y que la vida de esa persona se prolongue
para que el sufrimiento sea mayor. Jesús estaba angustiado y estaba muy triste, a tal grado que va a decir: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. El profeta Isaías va a decir que Jesucristo fue experimentado en quebranto. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, Jesús sufrió y padeció por ti y por mí. Él entregó su vida en aquella cruz del Calvario y sufrió con un sufrimiento que ninguna persona sobre la tierra ni que haya existido ha podido experimentar. Jesús experimentó una tristeza extrema, un dolor extremo, y lo hizo porque nos ama, porque ama a su Padre y estaba obedeciendo al Padre Celestial y estaba entregando su vida por nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que no seamos indiferentes, que no seamos como los discípulos, que le busquemos, que le amemos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pues que le entreguemos también nuestro dolor, porque Él nos entiende. Él sabe cuando tenemos dolor en nuestras vidas, sufrimiento. Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tu angustia, y Él quiere que le entregues tu vida con todo tu corazón, porque te ama y te lo ha demostrado, sufriendo por ti. El libro de Isaías va a decir que Él pagó el precio de nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Él quiere darte paz. Ya pagó el precio. Solamente está en que tomes una decisión de pedirle perdón y entregar tu vida a Jesucristo. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojitos allí donde estás, en casita con tu familia, y repite después de mí: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque he entendido, Señor, que tú sufriste. Y sufriste de forma extrema, de tal manera que puedes entender mi dolor, mi sufrimiento, mis angustias, porque tú lo viviste, tú lo experimentaste en carne propia. Señor, te necesito. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, y reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Te entrego mi corazón y mi vida. Te entrego todo lo que soy, te entrego mi hogar y mi familia. Y te pido que tú reines en mi hogar. Padre, gracias, porque mi confianza hoy la pongo en ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque me haces tu Hijo a partir de hoy día. Gracias, Señor. Querido papito, mamita, estudiante, Dios te bendiga. Este es el primer tema que estamos compartiendo en esta semana tan especial. Me gustaría que puedan compartir allí en casa y hacerse algunas preguntas con respecto al pasaje que hemos leído, o puedan tener algunas reflexiones y puedan conversar entre ustedes. Y una de las preguntas que pueden conversar es: ¿qué implicó ese dolor? ¿Qué implicó el sufrimiento de Jesús? ¿Qué implicó? ¿Qué implicó sus heridas? Cuando uno va a la Biblia puede encontrar las respuestas a estas preguntas. Así que les animo a que puedan compartir en familia. Y gracias una vez más por su gentil atención. Dios les bendiga, Dios guarde sus hogares. Bendiciones.